Hola a todos, hoy os voy a contar una historia súper emocionante de la compra, reforma y después alquiler de una casa que durante muchos años ha tenido historias vaivén de ocupas, constantemente, muchos ocupas durante años. El antiguo propietario estuvo peleando un montón para conseguir recuperar el control de la casa. Cuando por fin lo hizo, lo tapió. Y cuando nosotros encontramos esta casa en los portales inmobiliarios, fuimos a visitarla, tuvimos que destapiarla, ver lo que había dentro. Parecía como si los ocupas hubieran ido hacía 5 minutos. Había, bueno, un montón de cosas que os voy a ir contando. Tengo imágenes, veréis cómo estaba todo, veréis cómo lo destapiamos. Y después, dentro de todo ese caos, decidimos, bueno, hacer una oferta, comprarlo, hacer una reforma integral. Y después esa casa es una casa que tiene 3 plantas. En cada planta hay una vivienda, por lo tanto son 3 pisos. Pues se han alquilado esos 3 pisos, en este caso a estudiantes. Así que empezamos. Yo vi este anuncio en un portal inmobiliario, de hecho no era ninguno de los principales, me costó bastante contactar con la inmobiliaria, me costó bastante concertar una visita. Entonces, al final conseguí concertar una visita con esta inmobiliaria, vino el propietario de entonces y la inmobiliaria, empezamos la visita. Os voy a ir poniendo por aquí fragmentos del vídeo y de fotos del primer día. Y bueno, básicamente, primero que todo, me quedé... Tú te imaginas que el interior es otro porque la fachada está súper bien, con lo que de fuera eso parece un caramelo, y entras... Y para empezar ya tuvimos que entrar por el garaje del local porque la puerta principal de la escalera estaba tapiada desde la calle, ¿vale? Entonces entramos por la puerta de garaje, allí abajo había, bueno, un montón de basura, había vigas apuntaladas, olía a humedad, a edificio cerrado. Bueno, es normal, ¿no? Son edificios de hace años y por lo tanto pues son, bueno, pues mucho más porosos y total, que conseguimos desde allí, había un agujero que se pasaba hacia la escalera principal y de allí podíamos empezar a subir por los pisos, ¿no? Para que os imaginéis, no podíamos ni subir por las escaleras de la de basura que había allí. Había basura, había piedras, había plantas, había tierra, había sillas tiradas por allí, no sé, es que había un montón de cosas. Tenías que ir pisando la basura para poder subir. Entonces llegamos al primer piso. El primer piso estaba tapiado, no conseguí verlo ese día. El primer piso estaba tapiado. Me explicaron pues que había habido una señora mayor que durante muchos años había vivido allí con su marido y su hijo. El hijo ya cuando se hizo mayor pues se fue de la casa y ella se quedó con el marido falleció y ella pues entonces se quedó sola en este edificio porque el segundo piso no estaba alquilado a nadie y el tercer piso era el que el propietario de ese momento, este señor que estaba allí conmigo, se estaba reformando para él tener un piso en el centro de Reus. Pues tenía pues su trabajo por allí y tenía que tener pues una vivienda allí. Fue entonces cuando se les empezaron a poner ocupas y ya de ahí no salieron, porque los ocupas, en el momento que les llega la citación judicial para poder empezar el tema del desahucio, se venden unos a otros el derecho al uso de la vivienda. Este tipo de situaciones que era complejo, ¿no? Entonces cuando se metía uno salía otro, cuando conseguía sacar a uno entonces llegaba otro, y este señor decidió dejar de hacer la reforma del tercer piso, con lo que el tercero estaba medio a reformar. El segundo piso estaba totalmente ocupado y el primer piso era el de esta señora, que esta pobre mujer mayor convivió sus últimos años con esta serie de personajes que se iban colando en los pisos de arriba. Digo personajes porque después veréis tal y como trataron la vivienda, tal y como la limpieza del piso, porque puedo entender que haya gente que por principios o por necesidad sobre todo pues no puedan pagarse un piso de alquiler y necesiten meterse en el piso de alguien. Yo lo entiendo totalmente. Lo que no entiendo es que eso vaya de la mano de tener que maltratar el piso en el que vives, tener una señora abajo y tener arriba un fiestote, marihuana plantada en los balcones y en las terrazas. Es lo que me causó la peor impresión de pensar, pobre señora, lo que vivió allí, ¿no? Entonces, en el primer piso vivió esta señora hasta el final, en el segundo piso durante todos estos años estuvo totalmente ocupado y el tercer piso también estuvo ocupado, aunque estaba a medio reforma.
Entonces el primer piso no lo pudimos visitar en ese momento, a posteriori sí, porque lo pudimos destapiar. El segundo, antes de hacer una oferta, necesitábamos ver realmente el estado del piso. El segundo piso es el que estaba destapiado ya y pudimos entrar a visitarlo, pues una visita previa había pedido destapiarlo. Y bueno, para empezar, era como si yo fuera viendo flashes del Titanic, ¿sabes? Esos flashes que te enseñan pues cuando lo ven hundido y vas viendo pues cómo era antes de que se hundiera y era todo súper lujoso. Pues tú ves una escalera súper majestuosa, de las escaleras más amplias y cómodas y bien acabadas que había visto de muchos de los edificios que visité antes de decidirme por este. Los pisos con techos altos, las puertas, todo hecho a medidas, puertas, ventanas, pisos de 100 metros cuadrados, 4 habitaciones, un baño súper amplio, bueno, pues no sé, todo eso te podías imaginar lo que fue, pero cuando entré en el segundo piso no solo estaba todo sucio y mal, sino que es que además había cosas súper curiosas. Por ejemplo, para empezar, lo primero que vi, allí encima había como una silla, y lo primero que vi fue un bocadillo que a lo mejor pues llevaba el edificio 3 años tapiado, pues como mínimo llevaba el bocadillo con un mordisco allí 3 años y estaba íntegro, tal cual. Yo digo, no sé de dónde será el pan, de dónde será el chorizo que había aquí dentro, pero es que era íntegro el bocadillo tal cual estaba allí. Bolsas de basura, abrigos, zapatillas, como si se hubieran ido los ocupas de allí hacía 5 minutos. O sea, estaban las zapatillas por allí, había comida de perro por el suelo, caca de perro, meado de perro, tanto meado que causó goteras en la señora del primer piso, imagínate. Y digo, es que no sacaban al perro o no puedo entenderlo. Después también había en la cocina, bueno, aparte de toda la suciedad que había en el fregadero, que no puedo entender por qué tenían que ser tan sucios, pues había una bici estática. Y después había también la basura, no la tiraban a los contenedores de la calle, no, los iban acumulando en el patio interior, los tiraban para el patio interior, y ahí había, a lo mejor tranquilamente había 2 o 3 metros de basura, de bolsas de basura acumuladas allí. De basura orgánica además, o sea, es que había, bueno, de todo. Supongo que llegó cierto momento en el que el propietario debió cortar suministros. Bueno, pues el váter, al no haber agua corriente, simplemente habían ido haciendo una montaña asquerosa, bueno, se pelearon los industriales entre ellos para ver quién lo sacaba de allí, ¿no? Después de allí fuimos al tercer piso. El tercer piso también estaba tapiado, pero había un hueco donde me cabía la mano porque habían semi destapiado un huequito. Entonces allí puse la cámara del móvil para poder hacer una primera impresión, y bueno, lo que vi es que la distribución era exactamente la misma. De hecho, los 4 pisos estaban exactamente igual distribuidos, que era una distribución que nos gustaba mucho porque de adelante y detrás, con lo que había ventilación cruzada, 4 habitaciones en los 3 pisos. Bueno, todo encajaba bastante bien. Entonces al final fuimos al terrado, donde había tierra acumulada a un lado de todo el terrado, que toda esa humedad que atrapaba la tierra cuando llovía o lo que sea, pues había causado filtraciones al tercer piso. Nos preocupaba el estado de las vigas. Bueno, esa tierra era porque habían plantado marihuana allí arriba. Había también un lavadero que también se había atascado, y entonces pues el agua se había quedado estancado en las picas del fregadero. Bueno, todo fue bastante heavy. Podéis ir viendo las fotos por aquí.
Después de esto estuvimos valorándolo, pensándolo, haciendo nuestros números, y antes de hacer una oferta en firme lo que teníamos que hacer era poder ver el estado real del primer y el tercer piso, que no los habíamos podido ver. Así que el propietario nos ofreció ir con él directamente un día. Entre él y nosotros estuvimos picando y abriendo, destapiando esas puertas de esos pisos que hacía años que estaban cerrados. Fue súper emocionante. Aquí podéis ir viendo los vídeos y bueno, realmente el estado era el mismo o peor que el segundo piso que ya habíamos visto. Pues todo esto me parecía fascinante. A otro le gustarán otras cosas, pues a mí me gusta ver pisos, ¿no? Y más si es así en primicia, y más si es así con un contacto directo con el propietario. Bueno, fue fantástico. Después de esto llegamos a un acuerdo del precio. La verdad que este señor tenía muchas ganas de vendérnoslo, porque además vio que teníamos ganas de tener un edificio en condiciones. Teníamos ideas de cómo hacerlo que le gustaron mucho, y bueno, aunque en todo momento fuimos sinceros de que esto era para inversión, él estaba totalmente de acuerdo, así que llegamos a un acuerdo de precio. Y bueno, después de la compra, que se demoró lo suyo porque también tuvimos problemas con los bancos para que nos financiaran la hipoteca, porque al ser pisos que estaban ocupados, pues no había suministros, no había cocinas, bueno, vaya, estaban en mal estado, de forma que no había cédulas de habitabilidad en el piso. Sin la cédula tuvimos un poco más de complicación para hacerlo. Nos querían dejar menos porcentaje del que necesitábamos, estuvimos viendo como 4 o 5 bancos y al final conseguimos la hipoteca. Así que finalmente hicimos una reforma integral, nos llevó unos 4 meses más o menos. Teníamos prisa porque para septiembre los pisos los queríamos alquilar a estudiantes, pues en todo este proceso ya hubo un par de inmobiliarias que nos recomendaron alquilarlo a estudiantes. Hicimos nuestros cálculos, hicimos nuestra valoración de pros y contras y al final decidimos que así fuera. Eran pisos perfectos para estudiantes, son pisos sin ascensor, de 4 habitaciones, tenían una terraza comunitaria arriba con vistas a un parque. La verdad que era, bueno, muy amplios y muy cómodos para estudiantes. Eran pisos que estaban reformados, pero una reforma súper sencilla. Eran pisos que tenían el salón que daban a un patio interior. Por una serie de razones decidimos que sí, se lo íbamos a alquilar a estudiantes, pero para hacerlo tenían que estar listos para septiembre. Entonces esto nos apretaba muchísimo de plazos. Al final la reforma duró 4 meses, como os decía, y la reforma fue integral. Números. El coste de la reforma fueron 15.000 euros por piso, por lo tanto 15.000 por 3, 45.000, más 20.000 euros adicionales para hacer saneado y reforma de todas las partes que eran comunitarias, como la entrada, la escalera, el terrado y el bajo. ¿Vale? Entonces con esto teníamos que hacer todo, bueno, todo el saneado. Y patios interiores, me los he olvidado, ¿vale? Entonces en total fueron 65.000 euros de la reforma, más unos 7.000 euros que fueron de mobiliario. Pues al ser para estudiantes decidimos hacer la inversión, fuimos a IKEA, compramos una barbaridad, porque parecía que estuviéramos amueblando pues para un hostal, porque eran 12 camas, de las cuales 9 eran de matrimonio y 3 eran individuales, porque las habitaciones eran espaciosas además, entonces daban para camas dobles y las pusimos. Esto también fue muy atractivo de cara a los estudiantes, les apetecía mucho tener habitaciones dobles, excepto que había uno en el piso que le tocaba tener la habitación individual. 12 armarios, 12 escritorios, 12 sillas de escritorio, 3 muebles de salón, 3 mesas de comer, 3 muebles de la tele, 3 sofás. Bueno, todo el menaje de cocina, 3 cocinas. Bueno, las cocinas ya estaban incluidas en el precio de la reforma. En cuanto a la reforma, ¿qué hicimos? Bueno, pues electricidad y fontanería de forma integral, poner parquet, poner ventanas de aluminio excepto las balconeras de la calle, o sea, bueno, todas las ventanas excepto 2 de cada piso se cambiaron a aluminio. Después las cocinas integralmente nuevas, en este caso fueron de IKEA. Los baños intentamos redistribuir, aquí veréis algunas fotos de nuestro juego de distribución del baño, pero bueno, los baños nuevos. Baños, cocinas, ventanas, parquet, fontanería, electricidad, bueno, todo nuevo con acabados muy sencillos.
El resultado total ha sido un edificio totalmente saneado, limpio, listo para entrar a vivir, con 3 habitaciones grandes y una individual, estéticamente actualizados. Sencillo, pero súper bien. Blanco, parquet, cocina nueva, baño nuevo, apetece muchísimo. Además, a esto se les suma que se les da acceso al terrado comunitario, que es súper espacioso porque la misma planta del piso, pues si tienen 100 metros cuadrados, la planta de terraza son 100 metros cuadrados también. Se alquilaron súper rápido, entonces el primer piso se alquiló a 800 euros, el segundo y el tercero a 750. Los estudiantes todos quieren repetir para el año que viene, así que bueno, estamos contentos con la inversión. Fue una reforma dura, fue muchísimo trabajo, ahora mismo necesitamos descansar un poco de todo esto, pero espero que os haya gustado toda esta explicación y espero veros pronto en próximos vídeos y pronto voy a lanzar ya la web de Moaventuras, porque si no me vais a matar que no os mando la calculadora de rentabilidad. Adiós a todos. Adiós.